Buenas tardes, muchas gracias, bienvenidos. Vamos a llevar a cabo ahora la clausura del Congreso Doceañista y para presentar la ponencia tiene la palabra el profesor Ramos Santana, al ponente que va luego a disertar. Muchas gracias. ¿Con quién está la palabra? Sí. Buenas tardes, señor teniente de alcaldesa, señor concejal delegado del 12, compañero de la coordinación del Congreso, profesor Almuña, compañeros, amigos. Para mí, la verdad, un placer presentar a mi compañero y amigo Celso Almuña Fernández, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid. Y tiene un mérito añadido, es el director del departamento, del único departamento con nombre más largo que el mío en España. Es director del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, América, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Valladolid. Bueno, ha sido, en este momento no creo que no lo eres, sigue siendo. Bueno. Es director también de la revista Investigaciones Históricas, ha sido vicerrector de la Universidad de Valladolid, es correspondiente de la Real Academia de la Historia, es miembro del Consejo Asesor de varias revistas científicas españolas y extranjeras, es también cronista en prensa, ha publicado artículos de prensa en El País, en ABC, en Norte de Castilla, Tribuna de Castilla, etcétera, etcétera. Ponente en congresos, cursos, seminarios. Es un currículum realmente largo y llamativo, en el que me gustaría destacar también, por ejemplo, su edición de editor, que es presidente del Grupo Vinciano, que se dedica a publicar ediciones facsímiles. Y como investigador ha tenido a lo largo de los años una trayectoria, en mi opinión, de una línea de investigación muy coherente. Celso Almuña, prácticamente desde su juventud, desde su infancia, ha estado investigando sobre historia de la cultura con múltiples trabajos centrados fundamentalmente en los medios de comunicación, en la historia de los medios de comunicación, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Sus trabajos abarcan efectivamente desde el siglo XVIII hasta la transición española, con especial atención a un tema que a nosotros en Cádiz nos interesa muchísimo, como es la historia de la opinión pública, como agente de la dinámica y del movimiento histórico. En este sentido, uno de sus primeros trabajos, creo que fue su tesis doctoral hace unos años, la prensa vallisoletana durante el siglo XIX, 1808-1894, se convirtió durante muchísimo tiempo en un modelo. Recuerdo que en las clases de historia me explicaron y yo posteriormente expliqué las fichas de Celso Almuña, la ficha Almuña, que era el modelo de catalogación de los periódicos que él hizo en este trabajo de la prensa vallisoletana y que durante mucho tiempo muchos seguimos usando. En esa línea de trabajo, y me voy a dedicar exclusivamente a los temas que enlazan con el asunto que nos congrega a todos en este Congreso doceañista, les recordaría también que también muy pronto empezó a trabajar sobre aspectos relacionados con la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia, como digo, en el sentido de comunicación, de transmisión de pensamiento. Recuerdo, por ejemplo, la forma de resistencia frente a los franceses, el concepto de guerra total, publicado en el año 89, el liberalismo y medios de comunicación en el 2002, el modelo liberal también en el 2002. Dirigió un espléndido trabajo sobre los 150 años del norte de Castilla. Se titulaba el periódico El Norte de Castilla, 150 años como testigo de la historia. Ha trabajado, como les decía anteriormente, hasta el siglo XX. Tiene trabajo sobre la transición política española y la opinión pública. Les recuerdo, sin llegar al 20, o casi empezando el 20, Prensa Republicana y Opinión Pública en España entre 1868 y 1936. El libro que coordinó, que también es un referente, Propaganda y Opinión Pública en la Historia. Y centrándonos más en el aspecto que nos interesa, en torno al liberalismo, la guerra de independencia, sus consecuencias a lo largo del primer tercio del siglo XIX o incluso hasta 1868, formación y función de la opinión pública durante el reinado de Isabel II, crisis, guerra y revolución en Valladolid, Palencia y Segovia en 1808-1814, o por no cansarles mucho y dejarles el tiempo para su intervención, un trabajo también que enlaza con lo que hoy nos va a contar, Guerra Patriótica y Lucha por la Libertad, 1808-1813. Hoy nos va a hablar de la generación de 1808 ante la Revolución, la experiencia popular. Un trabajo que lleva tiempo investigando, del que he tenido la fortuna de que en algunas ocasiones me haya mandado trabajos, incluso en Word, casi inéditos, y que realmente le convierte en uno de los mejores especialistas que tenemos en este aspecto de la opinión pública, la transmisión del conocimiento, la experiencia popular. Y sin más, en él les dejo la palabra, con permiso del teniente de la alcaldesa.
Muchas gracias. Cuando quiera, señor ponente, tiene la palabra. Excelentísimo señor teniente de la alcaldía, a los coordinadores, Fernando, en nombre de todos los coordinadores de este congreso, desde luego al señor concejal, que aparte de otras muchas titulaciones y muy interesantes, ha sido nombrado para conmemorar este bicentenario. De Alberto, ¿qué decir? Alberto no solamente es compañero, no solamente es amigo, sino que como amigo se ha pasado. Bueno, es que nos conocemos, iba a decir hace mucho tiempo, no porque somos jóvenes, pero algunos años. Gracias, Alberto, por tu exageración, que te agradezco en la presentación. Bien, voy a procurar efectivamente 40 minutos, son y 20, a las 2, si es un poco antes, vamos a tratar de terminar. Pero antes de empezar, primero, aparte de felicitar, quiero dar las gracias por la iniciativa de haber una vez más organizado estas conmemoraciones, pero además en los 200 años, que me parece a mí que era algo casi obligado, y para una ciudad como Cádiz que tiene, puede presumir realmente por ser donde la libertad y donde, en primer lugar, la nación española, ¿no? Nación en el sentido auténtico, en el sentido de, a partir del liberalismo, cristaliza por primera vez. Y además en el año 2010, ahora en noviembre, pues vamos a conmemorar los 200 años de lo que yo he denominado la Carta Magna de la Libertad de Prensa en España, el decreto de noviembre del año 1810, que después la Constitución lo que hace es recoger, y que aquí se establece un modelo de prensa, un modelo patriótico que va a servir de guía para toda la prensa española hasta nuestros días. La conquista de la libertad de prensa en España es un tema que me apasiona y que ha pasado por momentos muy contradictorios hasta llegar a nuestros días, ¿no? España hoy es un país homologable a cualquier otro en los que la libertad de prensa se puede ejercer. Hasta hace poco, con excepción, yo decía en el País Vasco. Espero que ahora ya está también en el País Vasco. Bueno, de todas formas, no echemos las campañas al vuelo, ¿eh? Quiero decir, esta libertad de prensa es libertad del sujeto emisor, que es el empresario y los periodistas, que es imprescindible. Pero desde la Constitución del 78. Es un derecho fundamental de los ciudadanos, ¿no? Y la información veraz. Pero es otro tema, pero creo que en este año 1810, y estando en Cádiz, era imprescindible hacer esta mención. Bien, yo de lo que voy a hablar es de esa generación del año 1808. Quiero hacer una primera advertencia para aquellos que hayan visto el término generación. Ya sé que ha sido muy criticado desde la historia de la literatura. No hablan de la generación del 98, porque hablan de la generación modernista, porque dicen que no existe una generación, porque en esa del 98 pues hay gente con una ideología muy dispar, etcétera, etcétera. Por supuesto. Pero me parece que hay que utilizar el término generación en un sentido histórico, tal como lo planteó Ortega y Gasset en torno a Descartes, donde se trata de que una generación, que no son personas que tengan exactamente todos los mismos años, sino parecidos, tiene que hacer frente a un reto, a un gran problema común. El problema del año 1808 es liberalismo sí o liberalismo no. La nueva revolución que está planteada, que es el liberalismo, o continuar con los viejos métodos. Este reto de esta generación es infinitamente superior, desde luego, la del 98, es un reto menor. Es un reto menor para España. Bueno, y yo digo que es un reto menor incluso que lo que se plantea el año 1917 con el comunismo.
porque hasta entonces el plantear un cambio de modelo, de organización, ideológico, político, social, etcétera, etcétera, lo que la historiografía viene conociendo como revolución completa, ya no solamente lo de Estados Unidos es una revolución política, es el modelo francés, es una revolución total. Esto es la primera vez, y yo diría casi de la noche a la mañana. Hay precedentes en la Ilustración, lógicamente, esto no nace por un espontaneísmo, ni muchísimo menos. De la noche a la mañana, esa generación se encuentra con un gran reto. Que va a haber muchas personas que van a dar soluciones distintas, por supuesto, pero que a todos les afecta ese reto. Por lo tanto, yo sostengo, defiendo, en ese sentido, lo que hay que ser de utilizar la palabra generación. La segunda cuestión sobre la que quería hablar es que decimos 200 años y nos parece una barbaridad de tiempo, 2 siglos. Es algo con los que se enfrentaron los abuelos de nuestros abuelos. Bueno, para algunos posiblemente sean los tatarabuelos, pero 6 generaciones. 6 generaciones. Es decir, no es una cosa en sentido arqueológico. Todos mis respetos por la arqueología, por supuesto. No es algo que haya transcurrido en el Neolítico. No, es que eso es de antes de ayer. Y posiblemente desde nuestra perspectiva, los legos que no conozcan la historia, nadie es perfecto, pues resultamente les va a parecer que los temas que se conquistan ahí, libertad, patria, nación, ciudadanos, soberanía, etcétera, etcétera, yo me he encontrado con una luz y eso que menos, quiero decir, digo, claro, somos los herederos de eso, por lo tanto, no os parece que ha supuesto ninguna ruptura, ninguna revolución, pero realmente eso que hoy nos parece tan común, prensa, libertad de prensa, etcétera, etcétera, eso parte de ahí. Eso parte de ahí. Bueno, hecha esta pequeña introducción, a mí me interesa más que ponerse a explicar los hechos, algunos conocidos y otros no, es tratar, y esto es lo que pretendería yo ahora, aunque después la comunicación escrita sea un poco distinta, lo que pretendo ahora es llevarles, que me acompañen, y vamos a situarnos en esa generación. Esas personas que nacen, que en torno al año 1808, pues están en los 20 años, en los 30, y para el siglo XVIII ya es bastante edad, ya es bastante edad. Situarnos ahí y tratar de ver con qué problemas se enfrentan y cómo tratan de solucionarlos. No voy a hablar de esa asunción de lo político que ya antes ha hablado Pedro Rújula, y muy bien, del aspecto político. Tampoco voy a hablar de ese fenómeno tan interesante como es el fenómeno juntista, haciendo las referencias, porque estoy seguro, ¿no?, que Moliner Prada lo habrá hecho magníficamente, lo siento no haber estado en su conferencia, sino de otros aspectos más cotidianos, más vivenciales, que afectan a esa generación. Lo primero que tenemos que dilucidar es cuando hablo de esa generación del año 1808, esa revolución popular. Yo no estoy haciendo un planteamiento historiográfico de carácter romántico, es decir, de exaltación del pueblo, del concepto pueblo que se está formando ahora precisamente, quiero decir, a comienzos del siglo XIX. No es una exaltación romántica del concepto pueblo, porque la mayor parte de la actuación o no actuación del pueblo es más por reacciones instintivas primarias que no por una cuestión de carácter racional. Dos pinceladas. La mayor parte de los 10,5 millones de españoles de ese momento viven en el campo, más del 80-85%. Las ciudades son pequeñas ciudades. Valladolid tiene en ese momento 20.000 habitantes, Cádiz andará aproximadamente un poco más antes del aluvión, después, claro, lógicamente. Es decir, que el fenómeno urbano en general es un fenómeno
fundamentalmente es una población rural, por otra parte, en la mayor parte de los países europeos, no es esto nada extraño. Por lo tanto, son personas que viven en el campo, que tienen una formación, el analfabetismo es aplastante, sobre todo en las mujeres, en los hombres, pero en los primeros censos, el primero realmente del año 1857, decir que está una persona alfabetizada es que sabe dibujar la firma y poco más. Es decir, son personas que sus canales de comunicación fundamentales, salvo una minoría ilustrada en las ciudades, estoy hablando de la mayoría, sus canales de información son orales y a través fundamentalmente de la Iglesia, de la palabra sagrada. No se puede entender, por supuesto, esta etapa de la Guerra de Independencia sin el papel de la Iglesia. Pero yo diría que la historia de España es del siglo XIX y yo diría que gran parte de la historia de España es del siglo XX. Por lo tanto, el papel de la Iglesia, que es la palabra sagrada, es algo de siempre, natural, es algo que además no admite réplica. Es decir, es la verdad y no se discute. Por lo tanto, a través de ahí, de ese canal de comunicación, yo he escrito mucho sobre esto, después, al que le interese después ya lo verá. A partir de ahí, lo que se está haciendo es prédica, es la continuación del discurso tradicional. Es clave, si hiciese falta alguna prueba, para ver la distinta actitud del pueblo español ante la guerra de independencia frente a los franceses y después lo que va a ser la venida de los franceses en el año 1823. Ya son otros franceses, quiero decir, es el absolutismo. El papel de la Iglesia ha cambiado radicalmente. Y de esa reacción popular frente a Napoleón, el Satanás, el anticristo, la hidra de 7 cabezas, no pasa absolutamente nada en el año 1823. Repito que el papel de la Iglesia es básico, fundamental. Hay otro canal que llega al pueblo, que es lo que yo he denominado la dramatización de la palabra. ¿Qué es la dramatización de la palabra? A través del teatro y, sobre todo, teatrillos, canciones, etcétera, etcétera. Yo creo que a través de ahí, el teatro, a pesar de que estaba censurado, sí llega bastante información al pueblo. Y dentro de este gremio, un profesor, querido amigo Botrel, que es muy especialista en estos temas, ha puesto de manifiesto el papel de los ciegos, el gremio de los ciegos en la transmisión de las noticias, de los rumores, etcétera, etcétera. Lo que yo llamo los primeros periodistas de la historia, porque iban contando cosas por los pueblos, iban adaptando el discurso a lo que la gente quería escuchar. Por lo tanto, ahí hay una transmisión. Y esto se ve con el 2 de mayo. El 2 de mayo tiene he podido comprobar, dos olas de difusión. Una, a través de la gente popular, de los buhoneros, ciegos, etcétera, etcétera. Partiendo de Madrid, y van contando lo que les parece, lo que les ha impresionado. Y otra que son los privilegiados, nobles, clero que han huido y que van contando otra versión. Por lo tanto, ese grado, diríamos, de formación, de concienciación, es fundamentalmente a través de la palabra, sea la palabra sagrada, sea la palabra dramatizada, y la dramatización incluimos también lo que son las canciones en las tabernas. Tenemos algunos ejemplos contra Murat, contra distintos franceses de tunas que van a cantar a sus mismas ventanas. Tenemos de estas cosas bastantes y son muy interesantes porque demuestra ese estado no de concienciación, sino de vivencia, de que lo francés es malo, de que hay que rebelarse contra lo... La mayor parte no se utiliza a los franceses, se habla de los gabachas, no sé qué, se utiliza mucho a Napoleón. Es decir, gran parte de la propaganda está
centrada en Napoleón, en sus acólitos, etcétera, etcétera. La prensa escrita, esos 300 periódicos, esos 302, hay más periódicos, yo he localizado alguno más, de Gómez y Maz para la Guerra de Independencia, que es un trabajo que se publicó en el año 1910, precisamente, ahora hace 100 años, 302 periódicos, pues aquí en Cádiz y la isla de León, de los 300 hay 66, 60 en Cádiz y 6 en la... Es decir, están concentrados gran parte de la prensa aquí en Cádiz. En segundo lugar está Madrid y Sevilla, el mismo número. En tercer lugar, a ver si no me equivoco, Valencia y Palma de Mallorca. Y ya después con 11 periódicos está 12 Manresa y con 11 Santiago, La Coruña y no sé cuántos. Es decir, el número de 300 y se concentran en el año 1808-1813. La prensa escrita juega un papel importante como creadora de opinión, y se ha dicho esta mañana también, ya. Es decir, creando núcleos de opinión que después irradian, etc. Por lo tanto, lo que es pueblo, diríamos, sus medios de comunicación, que le llegan noticias deformadas, etc., son las orales. Las escritas, en muy pequeña medida, en todo caso les llegan después los ecos de lo escrito, ya filtrados, adaptados, etcétera, por las personas ilustradas o a través de la Iglesia también, que hay prensa contraliberal, contrarrevolucionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el instrumento movilizador del pueblo no son fundamentalmente los medios escritos. No son fundamentalmente los medios escritos. Claro. Aquí se puede preguntar inmediatamente, ¿qué entiende usted por pueblo? Porque claro, me estoy refiriendo a lo que no son los privilegiados, lo que no es el elemento eclesiástico, pero la verdad es que muchos curas rurales tenían más de pueblo, incluso por ilustración, por conocimientos, es decir, que es un concepto un tanto amplio, un tanto, yo lo sé, el concepto de pueblo. Y no es lo mismo el pueblo rural, la gente vive en el campo, el campesino, que en las ciudades, donde hay unas clases medias, unas ciertas clases ilustradas. Yo, fundamentalmente, hablo de cómo vive la mayor parte de ese pueblo español, fundamentalmente lo rural, ese nuevo hecho que en principio no sabe muy bien qué es lo que es. ¿Qué es lo que le moviliza? ¿Qué es lo que le convierte en subversivo? Voy a aclarar la palabra subversivo. Subvertir es cambiar lo que hay. Y la subversión puede tener direcciones muy variadas. Por lo tanto, cuando hay subversión es un cambio rápido y generalmente por métodos violentos, generalmente, pero no necesariamente. Por lo tanto, ahí lo que se va a producir es una subversión, pero una subversión que apunta al menos, diríamos, en tres grandes direcciones. Una dirección, que diríamos el liberalismo puro, el liberalismo radical, el liberalismo revolucionario, que es la ruptura, pero está después el otro liberalismo moderado, o tercera vía, que sería un reformismo, acelerando un poco la marcha, pero un reformismo. Yo eso llamo la tercera vía. Pero después está el otro, que es mayoritario, que es borrón y cuenta vieja. Que ya no solamente es el absolutismo, es que va a terminar en legitimismo, es decir, va a enraizarse con la Edad Media, como va a suceder en Francia, con lo que quieren volver a la monarquía después de los capetos, etc., cuya tendencia es muy minoritaria, pero yo todavía me he encontrado con un profesor capetista que lo traje a la Universidad de Valladolid, a Botrel, que puedo decir, no es Botrel el capetista en absoluto, que es una magnífica interpretación desde mi punto de vista de lo que era el proceso revolucionario, pero vino otro que hizo una interpretación legitimista, en definitiva, capetista. Quiero decir que ante la revolución, estos planteamientos no se dan solamente en España, se dan en Francia y en otros países. En todo caso,
ante estos planteamientos diversos, lo que tenemos es algo esencial y, por otro lado, obvio, que es la dialéctica histórica entre las distintas fuerzas. ¿Qué ocurre en España? Que esa dialéctica estaba tan equilibrada, o algunos supieron jugar muy bien, que se prolonga prácticamente durante todo el siglo XIX. Las guerras carlistas no son más que guerras civiles, continuación de esta. Es decir, que lo que diferencia a España, en este caso de Francia, donde hay también unos movimientos, por supuesto, reaccionarios, partidarios del antiguo régimen. Reaccionario es el que reacciona contra el presente e idealiza el pasado. Eso es lo que realmente significa. Por lo tanto, la mayoría del pueblo español, ¿podremos decir que era reaccionario? Yo digo que es estacionario, es decir, estaba situado en un estadio o estadio, las dos formas, a los de medicina les gusta más estadio, estaba... Y en esa situación, donde la gente en un radio de 10, 20 kilómetros de ahí nacía, moría, etcétera, etcétera, salvo los que se iban a América o a las guerras, ese campesinado, sobre todo ese pueblo español, se va a poner en movimiento. Es decir, que la guerra, para nosotros es independencia, la historiografía francesa, otra historiografía es la guerra de España, obviamente, ese pueblo, ese campesinado se va a mover, no tanto por factores ideológicos, salvo una minoría, que los hay, lógicamente, y los que vienen a Cádiz, desde luego. Los que están en Cádiz, eso por descontado. Pero esa es la excepción, representa a España, a la nación, lo más, por supuesto. Pero lo de aquí es los mejores, es la excepción de los mejores, lógicamente, no es el conjunto del país. ¿Qué es lo que les mueve a esta gente? Partiendo, en principio, lo que es un pronunciamiento de tipo antiguo régimen. El 2 de mayo de Madrid, en principio, no deja de ser un motín de carácter popular. Los motines anteriores del antiguo régimen, los rebeldes primitivos, generalmente eran por factores económicos. Motines del pan, que subía el pan, 2 o 3 días de revuelta y de ahí no pasó. No pasó. Yo creo que los franceses, cuando ven lo del 2 de mayo, unos cuantos ahí, en Madrid, frente al Palacio, etcétera, que reaccionan, pues lo tuvieron que tomar, pues, bueno, un motín más. Hombre, es verdad que algo debieron desconfiar cuando la reacción es brutal al día siguiente con los fusilamientos. La reacción es brutal. Posiblemente trataron de dar un escarmiento, pero lo cierto es que lo que en principio comienza como un motín de carácter visceral, se termina convirtiendo en otra cosa. Galdós lo recoge. Galdós, aparte de su magnífica pluma, era un hombre muy bien informado históricamente. Muy bien informado. Todo lo que estaba escrito, y cuando tiene periódicos, se lee periódicos. Yo le he cogido incluso de trozos donde lo sabía, algunas veces se equivoca, pero algunos periódicos. Pero la verdad es que Galdós está muy bien informado, y Galdós, en el relato, que no lo voy a leer, sobre el levantamiento, pues nos describe perfectamente lo que en principio es una especie de motín de carácter visceral. Con que parece que se lo llevan, me dijo, a los infantes, eso dicen, pero te aseguro, chinitas, que eso me tiene sin cuidado. Pues a mí no, hasta aquí llegó la cosa, hasta aquí nos aguantamos y de aquí no ha de pasar. Tú eres un chiquillo y no piensas más que en jugar y por eso no te importa. Francamente, chinitas, yo tengo que ocuparme demasiado de lo que a mí me pasa. Quiero decir, aquí está entre el que trata del joven, de la subsistencia, de, bueno, esto que está pasando aquí, que me va ni que me viene, y el otro le da ya el matiz político, diciendo, bueno, esto tiene más. Es decir, que en principio es un motín de carácter más o menos de antiguo régimen, visceral, etcétera, etcétera. Pero se termina convirtiendo en algo mucho más. Se termina convirtiendo en un movimiento, por lo menos, de oposición a los franceses. Un movimiento de oposición a los franceses. Y esto es algo nuevo, porque
los españoles se iban a oponer a José I. Si un siglo antes había venido Felipe V, si había además firmado unos pactos de familia, unos tratados, ¿por qué? Se iban, y después entre Carlos IV y Fernando VII, ¿quién es el rey? ¿Quién no es el rey? Que se someten voluntariamente a que Napoleón decida quién es el rey y que José I era un hombre cabal, es decir, yo creo que era una persona muy bien formada y termina convenciéndose de su papel de rey de España. Lógicamente fue denigrado en la propaganda, yo lo he estudiado mucho, se le presenta desde borracho hasta no sé qué, bueno, quiero decir que no tiene ninguna realidad todo eso. Es decir, que ahí, ¿por qué no se acepta a José I? Si no se quiere aceptar ya la república, que es lo que estaba... Bueno, había un emperador en Francia, ¿por qué no se acepta a José I? Y aquí el punto clave, y para movilizar al campesinado, está la Iglesia. La Iglesia tiene de Francia, de Napoleón. Primero, que él se ha autocoronado. Segundo, que ha nacionalizado los bienes del clero. Es decir, Napoleón para la Iglesia española es el anticristo, y de eso hay Satanás, el anticristo, es decir, una cantidad de adjetivos descalificativos. No quieren, es una cosa, la revolución es una cosa extraña, es una cosa de los franceses, no es una cosa de la esencia de los españoles. Dice, no solamente quieren venir aquí a ocupar, no solamente son traidores, felones, han venido como amigos, han mancillado nuestro honor, sino es que representan algo totalmente extraño. Esto, a través de las iglesias, a través de sermones, etcétera, etcétera, va calando profundamente en el pueblo. Pero junto a esta prédica de lo que representan los franceses, hay otro elemento muy importante, muy importante. Y es lo que supone la guerra. José Fontana lo ha planteado hace mucho tiempo. ¿Quién pagó los costos de la guerra de independencia? Y él dice, tal vez un poco exagerado, pero el campesinado español. Digo un poco exagerado porque las ciudades y la gente de las ciudades sí sufren mucho, y la Iglesia, la ocupación de templos, las obras de arte, etcétera, etcétera. Lo que podríamos decir, el sostenimiento de los ejércitos, y hablo en plural de los ejércitos, es fundamentalmente el pueblo. Es fundamentalmente el pueblo. Primero tenemos que ponernos en la mentalidad de aquellas personas y ver lo que aquello suponía. En España no están al mismo tiempo los 300.000 soldados franceses. Pasan por aquí sobre 300.000, no están todos en el mismo momento. Los ingleses son en torno a 80.000. Portugueses es una minoría. Pero después está el ejército español, se calcula en torno a 180.000. Pero después están las partidas de guerrilleros, que son incontables. Cuantitativamente no son muy elevados, pero son incontables. Bueno, si sumamos todo esto, que todos comen y viven sobre el terreno, sean españoles, ingleses, etcétera, que no traen intendencia ninguno de ellos, para 10,5 millones de españoles, es una cantidad terrible. Cuando Napoleón viene a España en el año 9, viene acompañado de un ejército de 60.000 hombres. 60.000. 3 veces la población de Valladolid. 3 veces. Imaginarse, no hace falta que ojalá no, quiera lo Alá que no, en una ciudad de tipo medio de esta que se presentase hoy con los medios de transporte y las posibilidades que hay de congelados y no sé cuánto y no sé qué, un ejército que triplica y que hay que alimentar en una ciudad. Pues ese es un caso. Es decir, y otra cosa que a mí me sorprendió mucho es, hay que ver lo que costaba mantener a la caballería. Comían paja, cebada, centeno y sobre todo tenían que beber
todos los días. Los soldados a veces aguantaban sin beber, llevaba la cantimplora o no sé qué. Los caballos, ¿no? Es decir, la intendencia de todo esto es una carga insoportable. Yo he podido comprobar infinidad de testimonios, sobre todo en el año 1812 con las hambrunas, que los soldados franceses, ellos mismos, porque lo tienen que comer, van a los campos, siegan, recogen el trigo, lo destrozan todo, y cuando estaba verde, es decir, que además produce una auténtica catástrofe. Si a esto sumamos violaciones, robos, etcétera, etcétera, es decir, se sometió al pueblo, no quiero hacer demagogias, y las clases medias, a tales presiones, a tal saca de raciones, de dineros, de ropa, de vendas, llegaban los heridos continuamente. Los heridos, no solamente las personas están sanas, sino los heridos. Quiero decir que esto llegó al límite. Y muchos pueblos se rebelaban contra esto. Pero no solamente contra los franceses. En muchos casos, peor todavía, contra los ingleses. Pero contra los mismos guerrilleros y las tropas españolas. Tengo de unas memorias de un cura, Espinosa de los Monteros, que está al norte de Burgos, donde relata perfectamente este hombre, es decir, qué plaga, primero vienen unos, después vienen los otros, es la batalla de Montero, Espinosa de los Monteros. Vienen unos, vienen otros, ahora vienen los guerrilleros, dicen son los nuestros, sí, pero nos roban todo igual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este elemento no era un elemento realmente ideológico, no era un elemento, diríamos, de concienciación, de liberalismo, no. Era simplemente de algo vivencial contra el que reaccionaron. Pero repito, pero es que esto fue subversivo. ¿Por qué? Porque en pueblos sin ciudades, donde no había pasado nunca nada, ni la población se había movido, encontramos que junto con las tropas francesas cuando vienen, los ingleses cuando toman, vuelven a tomar, etcétera, etcétera, cantidad de personas en carretas, etcétera, etcétera, que van huyendo o vuelven. Hay una cantidad de gente desplazada de unos lugares a otros. Y en esos desplazamientos, lógicamente, oyen, los afrancesados cuentan lo que representan el liberalismo, los franceses, etcétera, los otros lo contrario. Es decir, va habiendo un contagio de noticias, de contranoticias, etcétera. Esos movimientos son realmente, en el fondo, tremendamente subvertidores de lo que hay. Son tremendamente movilizadores. Tengo muchas referencias para ilustrar todo esto. Y de esa movilización, diríamos la élite de esa movilización, pues es el fenómeno juntista, que yo insisto siempre, no entro ahora en el terreno político, insisto siempre. Cuando se dice que el pueblo español es un pueblo que no se sabe gobernar, ingobernable, esto era de la dictadura franquista, hay que gobernar, no saben gobernar. Bueno, esto procede de Amadeo I, de la época de Amadeo I en el discurso cuando se despide. Si fuesen los enemigos exteriores de España, estaría el primero, pero los enemigos son los propios españoles, etc. Yo creo que se lo redactó Ruiz Cerrilla, pero en fin, da igual. Desde ahí la ingobernabilidad de los españoles. Me pregunto, y creo que estoy mitificando demasiado, pero me pregunto, ¿qué pueblo, quedando vacío de poder total, en 3 meses, llega, partiendo desde abajo, con todas las imperfecciones, a tener una Junta Suprema Central? Suprema, es que ha asumido la soberanía y pone en marcha unas Cortes.
en lo que no voy a entrar. Yo creo que hay un fenómeno de unas clases populares de tipo medio, burguesía, clases medias, etc. Y claro, no estoy hablando del pueblo, no, lógicamente, pero eso forma parte del pueblo en ese sentido amplio de la época. Y de los guerrilleros, es verdad que dentro del fenómeno de los guerrilleros hay gente muy diversa y muchos de muy mala condición. No idealicemos, no idealicemos. Y hay guerrilleros de todo. Comparar al cura Merino, un cura trabucaire de la provincia de Burgos, con un empecinado, un auténtico liberal, no tiene sentido. Y hay algunos que comienzan siendo liberales y terminan, por las razones extrañas, convirtiéndose en reaccionarios. Es decir, que dentro de ese pueblo hay gente muy, muy diversa, como es lógico. Pero yo quisiera, para terminar, y lanzando, porque sé que hay alumnos de historia, no un programa, sino para investigar. Y dentro de esta participación del pueblo. Yo lancé lo de la guerra total en el Congreso en la Complutense en el año del bicentenario de la Revolución Francesa. Concepto de guerra total. Es decir, cada uno luchó con las armas que tenía a mano. Y así encontramos, por ejemplo, en Andalucía, la primera vez que se utiliza la tierra quemada frente a las tropas francesas, que después tanto se utilizará en Rusia, etc. Tierra quemada. Pero hay formas de lucha realmente en cada ciudad, en cada pueblo. Y esto es una cosa que hay que investigar localmente, porque las formas, aunque pueda haber muchas muy parecidas, después son muy diversas. Yo tengo un catálogo de formas de resistencia contra los franceses, algunos muy graciosos, pero que demuestran ingenio, pero de lo más variado. La primera Mata-Hari conocida de la historia se da en Valladolid, que es donde está Kellerman, uno de los generalísimos franceses. La primera batalla formal contra que es un capitán general, pues los dos núcleos son Zaragoza y Valladolid. García cuesta en la batalla de Cabezones, cuando se enfrenta realmente a los franceses. Bueno, pues ahí después aparece la primera Mata-Hari, la amante de Kellerman, que termina transmitiendo información a los guerrilleros. Pero ahí hay, desde el comportamiento del enterrador, llaman barruntas, del pregonero, que huye y les deja sin pregonero a los franceses, del verdugo. Y una sociedad del antiguo régimen de esa época sin un verdugo no era nada. El verdugo se larga, le amenazan los guerrilleros, se larga, y los franceses no encuentran verdugo. Pese a que gratifican extraordinariamente, no encuentran. Tienen que echar mano de un soldado francés borracho, lisiado, no sé qué, le compran un uniforme nuevo, le dan no sé cuánto para que sea verdugo. Claro, como después utilizaba la guillotina y no utilizaba el garrote vil, las críticas de los patriotas es que mataba inhumanamente. Quiero decir, no sé cómo se llama matar humanamente, pero en fin. Es decir, hay toda una serie de formas, desde el envenenamiento de franceses, bueno, de los guerrilleros es conocida, etc. Hay toda una serie de formas de resistencia que muchas de ellas son la mayor parte de resistencias primarias. Es decir, no ideológicas, no tanto del liberalismo, no, son resistencias primarias, pero que se habían producido, y ahí se creó un caldo de cultivo, y en ese caldo de cultivo es básico para los derroteros que tuvo, con sus contradicciones, el liberalismo español. Es decir, que ese pueblo ha sido manejado por la Iglesia y ese pueblo, 10 años más tarde, no se levanta contra los franceses. Y es capaz de heroicidades de este tipo de formas de resistencia, pero, sin embargo, otros momentos, y encontramos, yo digo que las locomotoras eran los ilustrados, los liberales, eran otros, lógicamente, pero que estos vagones, para que funcionase todo el tren de la vida,
ocuparon un lugar muy importante, a veces como rémora, y a veces no sabían ni a dónde iban realmente, pero sí, termino, sin ver las vivencias, de ponernos en su piel, de ver por qué se movieron, por qué reaccionaron, y sin ellos ser conscientes, fue decisivo en los orígenes de la contemporaneidad española para el futuro de nuestra dinámica política, con sus luces, pero también con sus muchas sombras. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a llevar a cabo la clausura de este congreso. Señoras y señores congresistas, señoras y señores, también autoridades, ponentes y todas las personas que nos acompañan en general. Quisiera disculpar primero la ausencia de la señora alcaldesa, que le ha sido imposible estar con nosotros aquí hoy, y me transmite sus mejores éxitos y enhorabuena a los congresistas y participantes. El Congreso Doceañista, organizado por la Universidad de Cádiz a través de la Cátedra de Historia Contemporánea con el patrocinio del Ayuntamiento de Cádiz, fue uno de los primeros hitos realizados con esfuerzo municipal para poner en valor y estudiar con rigor y profundidad todo lo que relacionado con el bicentenario de la Constitución de 1812 se hacía en Cádiz. De cualquier modo, es bueno resaltar aquí que el Congreso Doceañista es un elemento más de la colaboración interinstitucional que desde hace años viene llevando a cabo, como he dicho, el Ayuntamiento de Cádiz con su universidad. Bien con el patrocinio de congresos, pues también patrocinamos el Congreso Escolar, que acaba de realizarse en su 4ª edición el pasado 10 de marzo, con la Facultad de Ciencias de la Educación, como los seminarios constitucionales, las distintas becas y, en general, lo derivado de un convenio anual de colaboración que recoge el esfuerzo patrocinador de este ayuntamiento para apoyar a la Universidad de Cádiz en sus múltiples tareas académicas de cara al bicentenario de la Constitución. Hoy procedemos a clausurar una nueva edición de un Congreso Doceañistas, y ello nos lleva de alegría y nos llena de satisfacción de aquí a 2012, año muy importante para nosotros, año del bicentenario, y luego de este año de grandes celebraciones seguirá el Ayuntamiento de Cádiz colaborando con su universidad para que ésta pueda y sepa situar el área académica al lugar que como ciudad nos corresponde. Un congreso que espero haya sido un éxito y haya contribuido al estudio, análisis y reflexión sobre la Constitución de 1812 y su influencia pasada, presente, futura y para Cádiz, España y Iberoamérica. Desde el Ayuntamiento de Cádiz siempre hemos apostado por ofrecer una programación cultural, social, de ocio y, cómo no, académica, ligada a la celebración del bicentenario, incluso antes de que existiera ningún ente concreto dedicado a tal fin. Fruto de estos años de trabajo es la creación de la Sociedad Gaditana de una conciencia que pertenecía al 2012. Iniciativas como esta no pueden faltar en una ciudad como Cádiz, cuna de la libertad y del constitucionalismo español, porque contribuyen a hacer de altavoz de este espíritu constitucional. La Universidad de Cádiz, con quien hemos firmado recientemente un convenio de colaboración sobre el 12, es consciente de ello y abandera iniciativas como esta que nos reúne hoy aquí y creo que con un éxito absoluto. Por eso, desde aquí quiero, en nombre de la corporación y de la alcaldesa, reconocer el destacado papel de la UCA en el ámbito académico de esta conmemoración. Conmemoración, la del 12, que sin duda convertirá a Cádiz en este año mágico del 2012 en un referente de la libertad, el constitucionalismo y la cultura iberoamericana. En nombre de la alcaldesa y con la gran satisfacción de esta colaboración y patrocinio, declaro clausurado el 6º Congreso Doceañista. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo y se levanta la sesión.